El día de hoy, mis amados hermanos, queremos compartir con ustedes el mensaje de amor más grande que existe en este mundo. Tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. Tiene que ver con el plan soberano, eterno de Dios Todopoderoso, de mostrar su misericordia, su gracia a nosotros, hombres pecadores, que estamos separados de Él, pero en Cristo Jesús Él nos ha dado la gracia eterna, y eso nos enseña 2 de Timoteo 1:9. Estamos estudiando la carta de 1 de Timoteo, donde vemos el orden de la iglesia. Hemos hecho énfasis en que lejos de la verdad, de la palabra, lejos de conocer profundamente a nuestro Dios soberano, es imposible servirle. Pero, ¿cómo es que esto del orden de la iglesia, de cómo debe funcionar la iglesia y el gran amor del Señor encaja? Eso lo vamos a ver el día de hoy, porque la única manera es Él en nosotros. Hay una cosa importante. Quiero que recuerden de la charla de hoy en el tema del orden en la iglesia y el interés que Dios tiene por la iglesia. Sí, el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a establecer su iglesia. Ese dato es muy importante. Y al hacerlo, Él glorifica a su Padre, le vindica a su Padre en su gloria. Y aquí hay un concepto muy importante, ¿ok? Y espero que nunca se olviden esto. Un hombre, como trata a la iglesia, así trata a su esposa. Y nomás es de observar y es así. Si a él no le interesan las cosas de Dios, no le interesa el amor que Dios tiene a la iglesia, que dio su vida por ella. O sea, no, y dice que el esposo debe amar a su esposa al punto de dar la vida por ella. Alguna vez en Costa Rica, una socióloga que estaba en una conferencia que me pidieron que compartiera, ella me interrumpió y me dice, cuando hablábamos de que la esposa debe someterse al marido, la iglesia se somete al Señor. Eso es lo que estamos viendo. La iglesia funciona como Dios dice, no como a nosotros nos parece. Y lamento decirles que nosotros lamentablemente tenemos lo que se llama el sincretismo. Y el sincretismo es una mezcla de la religión tradicional con algo de Biblia, y eso no es lo que Dios quiere. Esta socióloga me interrumpe y me dice, es lo que yo quería oír, el machismo que ustedes promueven, obligando a las mujeres a que se sometan a su marido. Digo, para empezar, la Biblia dice, como al Señor, entonces no tienes que someterte a las carnalidades de tu marido, eso de ninguna manera. Y en segundo lugar, dice que el marido debe dar la vida por su esposa, estás dispuesto a dar la vida por su esposa. Y yo le digo a la socióloga, ¿tú te someterías a un hombre que está dispuesto a dar la vida por ti? Empezó a llorar y me dijo, eso no sabía. Eso es demasiado maravilloso lo que me estás diciendo. Por supuesto que me sometería a un hombre así. Exactamente, ese es el plan de Dios y no hay otro. De tal manera que como nosotros vemos a la iglesia, así también funciona la casa, lamentablemente. Y yo les digo que aquí en nuestra ciudad el concepto de la iglesia es muy vago. Se tiene el concepto antiguo del voto de pobreza para el cura, de las limosnas, de un Dios lejano, de un Dios verdugo, de un Dios que no perdona, porque en la religión tradicional no hay perdón. La gente se muere y tiene que irse a pagar sus pecados en el purgatorio. O sea, la sangre de Cristo no tiene ningún poder. Y la iglesia, nosotros promovemos, la iglesia es baluarte y pilar de la verdad. Y si tú no conoces lo que es la iglesia y no valoras la iglesia, te estás perdiendo lo que Pablo dice, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se da en ningún cristiano sin la iglesia, porque es dentro de la iglesia que Dios opera ese crecimiento. Un brazo no puede crecer solo. Imagínate si esta mañana yo dejo el brazo en mi casa. No funciona así. El cuerpo tiene que estar unido y Dios ha puesto un orden cómo funciona el cuerpo. Pensando en eso, estamos en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, y quiero leerles a partir del verso 1, y nos vamos a enfocar el día de hoy
en los versículos 9 y 10, pero vamos a hacer un poco de recuento, un poco de enlazar lo que es la vida de Jesucristo en la iglesia, el amor del Señor en hombres y mujeres que dependen en la verdad, que dependen en el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ver cómo funciona aquí la iglesia y dejamos de lado la vida de Jesucristo, tenemos lleno de cargas, lleno de reglas, imposible de funcionar. Una religión vana. Una religión vana. Y es por eso que Dios en su soberanía dejó esto para mostrarnos cómo se ve realmente el amor en personas que dependen en Él y sirven al Señor. Entonces dice capítulo 3, versículo 1 en adelante, les pido que nos acompañen con su vista en sus Biblias. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lejos de la verdad, lejos de Jesucristo, es imposible. Entonces, ¿recuerdas lo que decíamos de que es un reflejo de cómo trata el hombre en su hogar? Uh-huh. ¿Sí? A su esposa, es como valora a la iglesia. Veamos lo que dice Efesios, Wilson, en el capítulo 5. Vamos a ver Efesios 5. Y miren esto, para que nos demos cuenta que lo que vemos en Primera de Timoteo no tiene que ver con cargas que nosotros nos ponemos, sino con la vida del Señor Jesucristo, amando al hombre pecador, haciendo la obra de Dios, de mostrar la gracia de Dios en Cristo Jesús. 22. Sí. Vamos a leer Efesios 5:22. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese dato es muy importante. Por si le dejas que someta al marido y este es un carnalote, no tienes por qué hacerle castigo. Mi hijito, yo tengo ese privilegio de someterme a ti, pero no a tus carnalidades. Porque no voy a bailar tango contigo en esto de la carne que está diciendo. Hay hombres que prostituyen a sus esposas. Eso de ninguna manera va a ser la esposa. O que la golpee, de ninguna manera va a soportar eso. Tendrá que denunciarlo, llamar a la policía, mandarle preso, porque un hombre no puede tocar a una mujer, punto. O psicológicamente. O maltratarla psicológicamente, eso jamás. La Biblia no permite eso, el Señor jamás permitirá eso. Y lamentablemente la mayoría de mujeres, fíjense, nosotros tenemos en nuestro contexto histórico, los que vivimos en Ecuador y en la parte del cono sur de América, fuimos zona de los incas. No quiere decir que nosotros seamos descendientes de los incas, no necesariamente. De hecho, los quichuas con los que vamos a vernos mañana, si tú le dices que es un descendiente de un inca, se ofende. Porque ellos no son descendientes de los incas, son puruáes. Pacha, la reina de ellos, hizo una alianza con el inca.
y tuvo al hijo que nació acá, que nosotros tenemos, ya ven que tenemos al hijo del Inca aquí en las calles, el nombre de él. En Cusco estaba Huáscar, pero aquí ¿quién estaba? Huayna, exactamente. Ya ven la calle que tenemos nosotros todo. Y ya saben que Ningapirca era un observatorio donde estaban los científicos de los incas. El óvalo que está ahí tiene 365 piedras contadas. Y las 4 ventanas que tiene ahí en el medio son las estaciones. Y de ahí venían las órdenes al imperio para sembrar y cosechar y etc. Pero el dato curioso es que cuando el Inca moría, escuchen esto, mire el trasfondo que nosotros tenemos. Y he oído conceptos aquí en esta ciudad que me causa mucho dolor, porque la mujer aquí en nuestro medio es lamentable, porque creo que no entiende el valor que tiene. Las mujeres del Inca, porque el Inca tenía el derecho a la virginidad de una muchacha que quería casarse en el imperio. Él pasó la primera noche con esta virgen antes que se case. Imagínense el nivel de podredumbre que tenía esta sociedad. El Inca murió de sífilis. O sea, muchas cosas que no nos dicen a nosotros. ¿Entiendes? Cuando moría el Inca, las mujeres de él lloraban en el funeral. Si tú le preguntas a ella, ¿por qué lloras? Las mujeres del Inca decían, ya no voy a tener quien me golpee. A ese nivel. Exactamente, y eso es lo ridículo, que al no entender la iglesia, no entendemos cómo funciona la familia y el valor de la mujer en la casa. Porque no entendemos cómo funciona la iglesia. Sí. Yo he oído mujeres acá que cuando oigo lo que me dicen, sí me causa un dolor. O sea, haz de cuenta que me pega una puñalada en el corazón. Digo, nuestra sociedad está oscura y muy doloroso que se vive aquí. Somos una sociedad muy hipócrita, que dentro de la casa es un infierno, pero afuera pretenden que todo está bien. Y sin el Señor no hay esperanza, hermano. Las mujeres en nuestra ciudad dicen, es que es hombre. Es que es hombre. Aunque mate, aunque pegue, y cosas rarísimas, que yo ya me he olvidado, porque como ya no vivo yo en esta sociedad, me enfrento con eso, digo, yo soy cuencano, pero ya no soy cuencano, y lo lamento mucho con las ideas que tú traes, porque eso es del diablo, eso no viene de Dios. Entonces, al estudiar esto, cambia totalmente el panorama de cómo funciona la casa y la iglesia. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros veamos, porque al ver los que están encargados de la iglesia, que son los ancianos y los diáconos, vemos nosotros un reflejo de hombres y mujeres, o más bien dicho, ancianos especialmente hombres, únicamente hombres. Así es. Pero vemos un reflejo de la vida de Jesucristo en ellos, y al leer esto nosotros vemos algo muy importante que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esa palabra irreprensible tiene que ver no con que no peque, sino tiene que ver con que no existe absolutamente nada en su vida que pueda ser algo de donde se pueda alguien agarrar para afectar el mensaje del Evangelio. Y cuando seguimos leyendo esto, nosotros vemos que dice marido de una sola mujer, lo cual es un hombre que no ha sido divorciado. No es que Dios tenga algo en contra de los divorciados, no, sino que más bien es alguien que depende del poder del Espíritu Santo y ama a su mujer y cuida a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Básicamente un hombre espiritual. No, un hombre espiritual no es alguien simplemente por no haberse divorciado, no es así. Es alguien que conoce al Señor Jesucristo, que en su vida el que manda, el pilar en su vida es el Señor, que le conoce de tal manera que refleja la vida de Jesucristo en su actuar. Pero Dios en eso ha puesto el deseo de cuidar de la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. A ese punto vemos el gran amor del Señor, que pone a hombres para cuidar de la iglesia, pero son hombres que dependen en el poder del Espíritu Santo. No es
no es Ya saben que nosotros tenemos jarras que se ven bonitas de lejos, pero cuando tú te acercas ya tienen pisaduras y ya les han echado goma loca. No sé si has visto eso. O sea, de lejos se ve bonito, pero te acercas y ya está, dicen ahí donde yo vivo, los pochos, que mezclan el español con el inglés, dice, está craqueado, o sea, tiene trizaduras. Todos tenemos trizaduras. El tema es que el tesoro que está dentro, eso es lo que determina el uso de la vasija. Somos vasijas de barro con un tesoro adentro. ¿Me entiendes? Y el asunto de que el hombre sea irreprensible no quiere decir que no tenga problemas o que no haya gente que le acusa de cosas. El asunto es que él puede responder a esas acusaciones. Vean conmigo en 1 Timoteo 5. Dice así, dice, contra un anciano, escúchame bien esto, no admitas acusación. Escuche esto, ¿no? Y ese es un dato muy importante. Dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No voy a aceptar que nadie diga nada, a menos que me traigas testigos y que él esté presente para oír lo que están diciendo, darle chance que se defienda. O sea, eso es lo que quiere decir irreprensible. Que sí, seguramente le acusan de cosas, pero él tiene la respuesta al respecto. Y puede probar que lo que le están diciendo es errado. Ahora, tenemos que también poner esto en el contexto del tiempo donde se escribió esto. En aquel entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo, había en la sociedad esto de tener 1, 2, 3 señoras. O sea, no es un asunto como ahorita, ¿no? Ahorita dicen, tiene sucursal, dicen, ya hacemos tantas bromas, ¿no? Pero no es legal. No es legal. En aquel entonces era legal. Yo voy al África con los Pokot. En la cultura de los Pokot, un hombre puede tener las esposas que él pueda mantener. Y mis amigos bromistas, yo me metí en una de las chozas de ellos, y la choza dice primera esposa, segunda esposa, tercera esposa. Yo no me di cuenta que me metí en la choza que decía segunda esposa. Y estos bandidos como me echaban, me molestaban diciendo, mira, este estaba metido en la choza de la segunda esposa. Seguro me decían a mí. Mira, pero cuando vienen a Cristo, este concepto de la monogamia ya se convierte en la realidad de los Pokot. Entonces la nueva generación, y la pregunta era, ¿no? Los que vienen a Cristo, que tienen 3 esposas, ¿cómo solucionan el problema? ¿Con quién se quedan? ¿Y qué hacen con las otras 2? O sea, todos esos problemas, solo el Espíritu Santo te puede guiar en eso. Yo recuerdo uno de ellos que pide a la congregación que oren para que las 2 esposas, la de la segunda y la tercera, encuentren marido, porque él se debe quedar con la primera, ¿no es cierto? Y era interesante para mí porque vamos a un valle donde está un instituto, y como rentamos una furgoneta, una van, al regreso 2 de los muchachos pastores, ¿no?, nos dicen, y al chofer que nos llevaba, 8 hermanos de la familia, nosotros somos una familia, le dicen que se detenga. Y se detienen frente a un puestito donde estaban vendiendo carbón. Yo me quedo sorprendido porque digo, carbón, o sea, pero con una vehemencia, o sea, como obligándole al chofer, para, pero para. Y entonces yo veo que cada uno compra ¿cómo decimos nosotros? Un talero, una bolsa, un saco, ¿no?, de carbón. Uno y el otro compra otro y se lo meten y lo llevan. Y a mí sí me intrigó porque llegan a la casa y la esposa le recibe contentos, y él le entrega el carbón y todo eso. Entonces yo le pregunto a otro que no era el protagonista de lo que estaba pasando, le digo, oye, ¿por qué tanto gozo de las señoras por el carbón? Y es que aquí la mujer Pokot, para cocinar, ella tiene que salir a buscar la leña, troncos, y a veces hay serpientes que les muerden, etc. Y cuando el marido hace esto, para ellas es una muestra de amor, porque no tiene que ir a buscar la leña. Ya tiene el carbón que le rinde mejor. Yo decía, qué raro, ¿no? Son costumbres de cada... Pero con los quichuas, les digo yo que a nosotros el perfil o la idea que tenemos de los quichuas es mentira.
A nosotros nos engañaron con los quichuas, no es así como nos dicen de los quichuas. Para empezar, cuando tú le dices a un quichua runa, él no se ofende porque runa quiere decir hombre. Runa, no, pues gracias, es verdad que soy hombre, no me estás confundiendo con alguien que se viró de camiseta, algo como dicen aquí, ¿me entiendes? Sí soy hombre, es verdad eso. Qué interesante que, hablando yo con ellas, le pregunto a una de las esposas de uno de los ancianos o líderes de la iglesia, digo, ¿cómo muestra a tu esposo que te ama a ti? ¿Cómo te sientes que él te ama de verdad? Dice, hace un mes me regaló un quintal de papas. Para ellos es un acto de amor. Yo dije, si yo le doy un quintal de papas a mi esposa, no creo que le estoy mostrando amor. Mira con la papa. Ya vi tentaré encima. No creo que haga eso, pero el tema es, nosotros, sí, y las mujercitas, a algunas les gusta que les digan que les aman, que les extrañan, otros que le abracen, etcétera, y otros que les regalen cosas, ¿entiendes? Si no le da nada, entonces no le ama. O sea, cada quien es diferente. En la iglesia, escuchen bien esto, Dios determinó cómo se trata la iglesia. Escuchen esto. Él dio la vida por la iglesia. Y si ustedes notan algo interesante, si el hombre está dispuesto a dar la vida por alguien o por algo, mire lo que dice Romanos, mire lo que dice Romanos. Eso en automático repercute en todo lo demás. A veces yo llego a la casa de un evento en donde vi lo que Dios hizo, ¿no? Mucha gente, el Señor les abrió los ojos, yo llego contento, llego a la casa con el gran predicador. O sea, así me siento yo, o sea, como contento de ver lo que Dios está haciendo y que me esté usando, según yo. Y llego a la casa y dicen, qué bueno que ya estás aquí, dijo, ya tira la basura. Yo digo, no, pues sí, ya estoy en la casa. Sí, entiende eso. Dicen Romanos, mire lo que dice Romanos 8. En el versículo 32. El que no escatimó a su propio hijo, escuchen eso, o sea, no detuvo a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y eso es el cuadro de Getsemaní. O en Juan 12, cuando el Señor dice, ahora está turbada mi alma. ¿Qué voy a decir? ¿Líbrame de esta hora? No. Para esto vino. O sea, a ese nivel ama él a la iglesia. A ese nivel debe amar el hombre a su esposa. Entonces un inconverso jamás va a hacer eso. Se necesita el Espíritu Santo. Imposible sin el Espíritu Santo. La preocupación de la mujer no debe ser que el marido tenga plata, sino que esté lleno del Espíritu Santo. Porque si tiene plata, como esa historia que yo siempre cuento de un tipo que se saca la lotería, y la mujer, la esposa, le dice, entonces me vas a dejar de querer ahora que ya eres rico. Y él dice, eso nunca, mijita, ya saben cómo hablan acá. Sí te voy a extrañar, pero nunca te voy a dejar de querer. El que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Pues qué seguridad tiene una mujer con un hombre que entiende lo que es la iglesia, el valor de la iglesia, porque el Señor la protege y la cuida. Y de hecho, mire lo que dice Efesios, y tú puedes leerlo ahí. ¿A qué nivel está este asunto del tema de la iglesia? Y al no entenderlo, la familia sufre y la relación entre esposos sufre. Ahí dice, sí, desde el 25 hasta por leerlo hasta donde habla de que el hombre ama a sí mismo, se ama a su esposa. Dice el verso 25 del capítulo 5 de Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el cuadro de la iglesia se ve en la casa, hermano. Por eso dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Había un norteamericano y muchos norteamericanos misioneros, ya no hay muchos acá, aquí en Cuenca la mayoría ya se fueron, ¿no? Dicen históricamente en el tema de los misioneros en Cuenca que los cuencanos vuelven locos a los misioneros. No regresan ni para saludar nada, porque el cuencano es una persona muy difícil de alcanzar. Y como ellos no conocen la cruz y no el problema de la carne, entonces la carne sigue intacta y la hipocresía aquí es fatal. Y a los gringos les han hecho garras a través de los años. Yo tengo historias de los años que conozco de misioneros que han venido aquí que jamás van a regresar a esta ciudad ni para saludar a nadie. ¿Me entiende? Se van a trastornar. Porque eso pasa porque la familia cuencana está torcida, no es lo que Dios quiere, y eso se ve en la iglesia. El valor que tiene la iglesia no existe en nuestra sociedad. ¿Me entiende? Eso no existe porque no sabemos lo que es la iglesia para Dios. Al saber lo que es la iglesia y valorar la iglesia, nuestros hijos valoran la iglesia, y eso va a repercutir en la casa, cómo nos tratamos entre marido y mujer. Y algo lamentable, que no solo los misioneros, sino que muchas iglesias no conocen realmente la obra del Señor Jesucristo, que es Él en nosotros. Lo que hemos revisado estas semanas, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La iglesia es la obra de Dios. Él la cuida y utiliza a gente, a discípulos que, dependiendo del poder del Espíritu Santo, hacen la obra de cuidarla sin mancha, como dice, presentársela sin mancha, como dice en Efesios. Honestamente, es un dato muy importante, eso, que sea honesto. Ahora, fíjense el problema en que nos encontramos sin conocer de dónde surge el poder para hacer esto. Es que sea marido de una mujer, una sola mujer, y ya sabemos por lo que dice la Biblia, que si una persona, un hombre, pensó simplemente, codició en otra mujer, ya adulteró con ella. Para Dios ya lo hizo, no tiene que acostarse con ella, ya lo hizo. Vemos que es imposible, y si vemos en esa parte, en nuestras propias fuerzas, no hay cómo. Entonces, tratan sin la cruz, sin la obra de Dios, de cumplir esto. Es imposible cuidar a la iglesia, es imposible cuidar a su hogar. A la familia. Déjame les platico algo. Estaba yo en Colombia en un congreso de pastores, era el predicador ahí. Y yo quería hablarles de la carne. O sea, el problema de la carne, que todos tenemos ese problema, y la solución no es arreglar la carne, sino matarla. En la cruz murió la carne, el hombre viejo. Y Dios ahora nos da el Espíritu Santo porque Él produce la vida de Cristo en nosotros. El cristianismo no es el yo o el viejo hombre copiando a Cristo o tratando de mejorarse de ninguna manera. ¿Sí? Ese dato es importantísimo. Entonces yo quería hablar de eso y se me ocurre, eran como 800 pastores, ¿no? Digo, levanten la mano todos los adúlteros que están en este auditorio. Y el secretario de la organización que estaba allí en la plataforma al lado me dijo, ¿qué te pasa? Digo, estás hablando a pastores, ¿cómo puedes hablar así? Digo, bueno, voy a plantear la pregunta de diferente manera. El que ha codiciado a una mujer, y el mismo secretario dijo, no, pues ahí nos agarraste a todos. Entonces de eso estoy hablando, da lo mismo. Dijo, no, pues y ahora, sí, era interesante, como él dice, ¿y ahora cómo solucionamos el problema? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y mucho tiene que ver la iglesia en esto, el valor que tiene la iglesia, eso se traspasa a la casa. No es de la casa a la iglesia, es de la iglesia a la casa. No sé si estamos entendiendo esto, porque el enfoque del Señor es la iglesia. Él vino a establecer la iglesia, no a establecer familias. No sé si no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga que el Señor murió por la familia tuya. Tu casa va a alcanzar la salvación si crees y entra el Evangelio allí. Pero el Señor vino a establecer la iglesia. Y hay una anécdota, un teólogo, un amigo mío anciano, dice él se hace esta historia, ¿no? Por hacer un punto, dice que el Señor llega a los cielos. Y un ángel ahí de los que son importantes dice, oye,
¿Y quién va a continuar el tema de establecer la iglesia en lo que tú fuiste? Porque el Señor dijo, estableceré mi iglesia. Y le pregunta el ángel al Señor, dice, ¿quién lo va a hacer? Y el Señor dice, mis discípulos. No, dijo, no tienes plan B. Tus discípulos. El Judas se ahorcó, el otro te dejó y todos se desaparecieron. ¿Cómo así que tus discípulos? No tienes plan B. Dijo, no tengo plan B. Por eso va mi espíritu. Es que ellos no lo van a hacer, va a ser el espíritu por medio de ellos. ¿Ves la diferencia? Sí. Es que me dice una señora, yo tenía un programa de radio ahí donde yo vivo, y una señora que está fuera del estudio esperándome, me dice a mí, ¿tú eres Campo Verde? Digo, depende. Yo ahora no abiertamente digo, soy Campo Verde. Sí, la voz dice, te acabo de oír en la radio. Yo tengo algo que decirte a ti. Digo, ¿yo qué? Yo ni siquiera te conozco, ¿de qué estás hablando? Dice, lo que pasa es que yo soy cristiana y ya no amo a mi marido. Yo digo, gracias a Dios. Pues la señora se queda loca, pues ¿cómo que gracias a Dios? Digo, gracias a Dios que ya te diste cuenta. Ahora deja que el Espíritu Santo ame a tu marido a través de ti, que tú seas el instrumento del amor de Dios. Porque miren, hermanitas, esto, ¿no? Y luego podemos continuar con esto. En Primera de Pedro, eso es como Pedro lo ve. Estamos viendo a Timoteo como Pablo lo ve. Pero recuerden que Pedro estuvo 3 años con el Señor y le negó. Sí le negó. Pablo no estuvo 3 años con el Señor. Y cuando ustedes leen, estamos estudiando nosotros ahorita a Pedro, es impresionante cómo ve Pedro, el corazón de Pedro en el tema, porque él, a pesar de que vio todo y lo que todo, no creía. Qué ridículo ese Pedro. Pero a él el Señor le encargó a la iglesia. Y en Primera de Pedro capítulo 3, miren lo que dice la gente. Y si hablamos de los hombres, tenemos que hablar de las mujeres, que lo que una mujer tiene que hacer en la familia es imposible, a menos que el Espíritu Santo lo haga. Mire lo que dice aquí, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estaba leyendo esto y una señora ya grande de edad me dice, oye pastor, es que tú no conoces a mi marido, es una bestia, dice, así en esas palabras. Yo no me puedo someter a mi marido. Entonces mire lo que dice aquí. Dice, para que también los que no creen a la palabra, ¿qué dice? Imagínate una esposa llena del Espíritu Santo, calladita, parece son sí. No dice nada. Pero ella hace lo que tiene que hacer y el otro le manda contra la pared. Y así fue, yo conocí a Hugo, que era el diácono en una iglesia, y Hugo era alcohólico. La esposa se convierte al cristianismo y le echaba pestes, ya sabe nada que ver con el Señor. Yo cuando conocí a esta pareja era un testimonio del poder de Dios. Y la señora, como creyente, se iba antes que termine la reunión, se salía y se iba a la casa. Y todos se sorprendían porque si alguien se para ahorita y se va, la una cosa es que no le gustó lo que está oyendo, o X, ¿no es cierto? Es lo que uno piensa. Pero nadie pensaba lo que estaba pasando con ella, con Olga. Olga y Hugo. Para mí, una muestra del poder de Dios. Ella se iba como a las 10:30, pero la reunión terminaba a las 12. Entonces uno de los diáconos de la iglesia se preocupó y fue a visitar y decir, oye, ¿por qué haces eso? O sea, tú te sales y ya no regresas. Uno piensa, se fue al baño, ahorita regresa, algo así, no sé. O fue a contestar el teléfono, o hasta podemos decir, se fue a fumar, o no sé. O sea, uno no tiene ni idea de qué fue que se salió. Entonces, es que tú no sabes, dice. Mi marido es alcohólico. Antes le cerraba la llave de paso, le tiraba todas las medicinas, no había jugo, no había nada, para que aprenda y deje de beber. Así no. Es como de darle con palos al perro que deje de ladrar, nunca va a parar de ladrar porque es perro. Y la borrachera no es una enfermedad, es una obra de la carne. Eso dice la Biblia. Y va a parar cuando el Espíritu Santo vence a la carne, no va a parar de otra manera. Aunque te juren con sangre y te firmen 1.000.000 de páginas con sangre, eso no va a pasar. Se requiere el poder del Espíritu Santo. Entonces una mujercita, para orar por el marido, para que sea un buen marido, en vez de que le dé un trabajo, le dé salud, debe orar, Señor, quebrántale a este como hijo pródigo, así, hasta que llegue al fin de sí mismo y no tenga otra que voltearte a ti. Esa es mi oración por este, porque le amo, para que sea salvo, no para que deje de golpearme, para que me deje la comida. Eso no me sirve, este se va a ir al infierno y mis hijos nunca le van a ver. Qué interesante ese concepto, ¿me entiendes?
Entonces él, el primer día que se despierta y ella está ahí con Alka-Seltzer, ya saben cómo son acá, ¿no? Alka-Seltzer y agua de Wittig, y sabe lo que le dice, ¿qué me vas a envenenar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué estás haciendo? Ella no decía nada, decía, ahora soy de Cristo, ahora veo muchas cosas que antes no veía. De Cristo, ya está la juata, ya saben cómo son acá, ¿me entienden? De Cristo. Ya ni tengo que ahondar en esas palabras, la sondez de nuestra gente. A los 3 meses, y Hugo platica eso. Le dice a Olga, oye, llévame donde te lavaron el cerebro, porque yo ya no me aguanto. Y no sé cómo parar esta vida miserable que llevo, haciéndote daño a ti, a mis hijos, haciéndome daño a mí mismo. Llévame donde te lavaron el cerebro, que me laven el cerebro a mí también. Ahora es ya con... Por esto la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si no existe un discipulado, es decir, si no conocemos quién es nuestro Dios, discípulo es un aprendiz de Cristo, no hay ningún cambio. No estamos aquí para hacer bulto. Estamos aquí para conocerle al Señor y Él en nosotros ama a la iglesia, cuida de otras personas. De la familia. De la familia. Sí, el día lunes hablábamos entre los varones. ¿Sabe que la Biblia nos ve, Dios nos ve a nosotros como una familia? Somos una familia. Una familia en Cristo Jesús. Entonces lo que le pasan a tus hijos cuando andan rebeldes o a mis hijos, nos afecta a todos. Así es. Lo que te pasa a ti, esposo, cuando andas de rebelde, de carnalote, afecta a todos. Pero también lo que nos pasa a nosotros cuando dependemos en el Señor, guiados por Él, afecta a todos. Cuando una mujer, dependiendo en el Espíritu Santo, y eso es lo que vemos en el orden de la iglesia, ama a sus hijos y los educa en disciplina y amor del Señor, afecta a todos. No podemos decir allá ella, que ella se haga cargo. Somos una familia, pero solamente al depender del Señor es que funcionamos como debemos funcionar. Y el reflejo se ve en la iglesia, cómo está la familia. Así es. Y Entonces, si la iglesia no está haciendo su tarea de compartir cómo funciona la iglesia, lo que Dios quiere para la iglesia, repercute en la familia, es inevitable. Les digo algo bien sencillo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando hubo hambre en Egipto, lo que hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Más bien, cuando en Canaán hubo hambre, ¿qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Se fue a Egipto. ¿Para qué se fue a Egipto? Para trabajar. ¿Se fue a la playa o...? Se fue para que se solucione los problemas del mundo. Egipto es del mundo. Pero él no se fue solo. ¿Quién se fue con él? Sara. ¿Quién? Su esposita, que era hermosa, y Lot, que era sobrino, básicamente un hijo adoptado. Cuando le descubren la mentira, porque en Egipto son puras mentiras, ¿eh? Y les doy un ejemplo, ¿verdad? Estoy aquí en Cuenca y voy a la Feria Libre, ¿se llama? ¿Dónde? Sí, Feria Libre, ¿todavía se llama así? Feria Libre todavía. Y al entrar en la Feria Libre veo una casaca, en México decimos una chamarra, que estaba muy bonita, me gustó. Entonces le pregunto a la señora, digo, señora, ¿cuánto cuesta esa casaca? Y ya me dice, ¿no? Digo, interesante, digo, ¿y en cuánto me la deja? No, dice, señor, eso, yo tengo que ganar algo, si no, qué chiste. Muy lógica la señora, digo, bueno, no la compré. Y me encuentro con una hermanita de una iglesia evangélica que también estaba vendiendo la misma casaca, la misma chamarra, y le pregunto que cuánto cuesta. Y esta bandida me dice a mí, por ser usted, dice, por ser un siervo de Dios, dice, ya, cuando me dicen eso, ya no le creo. Me dice tanto y por supuesto que era súper más cara. Digo, oiga, pero se me hace que no cuesta eso, ¿verdad? O sea, usted, aquí decimos, me vio la cara de gringo, ¿cómo es la cosa? De pastus. O de pastus o lo que sea, ¿no? Y ya me di cuenta que me estaba mintiendo. Yo me pegué una enojada
Y por supuesto que, según yo, le iba a exhortar a la hermana, según yo. Y el Señor me recuerda y dice, pero tú haces lo mismo, pero no molestes. Ora por tu hermanita, porque por eso no le va bien. Porque imagínense, alguien pregunta y luego pregunta y dice, esta no le cobro nada porque es mentirosa. Y esta, cuando yo le digo, oiga, pero usted está perdiendo entonces. No, cuando me estoy regresando, digo, oiga, ese precio que usted está perdiendo porque la otra me da tal precio, la hermanita. Señor, ¿qué le pasa? Pues digo que soy idiota, que cómo voy a venir yo a regalar las cosas, tengo que venir a ganarme algo, pues. Digo, esta tiene razón. O sea, era más honesta ella que la hermanita. Entonces ahora yo me pongo a pensar cómo es la hermanita en la casa. Y los hijos le están viendo lo que hace la hermanita en la casa. Y luego eso traen a la iglesia. Y estamos en un problema. Primera de Timoteo 6 dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la piedad que está hablando en la carta de Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo y en Tito, que son las epístolas pastorales, habla de una persona espiritual que refleja la vida de Jesucristo en su actuar, en su obrar, en la casa. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque ¿qué hemos traído a este mundo? ¿Qué trajimos de este mundo? ¿Quién nació con la cuenta corriente ahí pegada al cuerpo? Acá dicen que cada guagua trae un pan aquí. ¿Quién trajo el pan? Cuando nacen los huevos, ¿qué traen? No, pues hay que ver cómo se paga los pañales. ¿Cómo se paga, no es cierto? No todos. ¿Qué trajimos nosotros? Nada. ¿Qué trajimos nosotros al Señor? Un niño que nace en los Estados Unidos ya está endeudado. Y es una deuda de 200, toma $200,000 criarle hasta que termine el colegio. Un niño. Entonces ya muchos de los que saben de la economía ya no quieren tener hijos. Una carga, dice. Lamentable, ¿no? Imagínense, porque ¿qué hemos traído a este mundo? Sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuándo? ¿En la carne? Nunca. Por eso es el orden de la iglesia en hombres y mujeres que dependen de él, que le conocen. Ustedes, yo me acuerdo, yo soy cuencano, pero ya no soy cuencano, es la verdad, porque ya he vivido más de 40 años en donde yo vivo, en la frontera con México. A mí más me dicen que soy mexicano, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de esa canción que dice, yo quiero que a mí me entierren? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En una vasija de barro? ¿Qué más? Nada más, solo la vasija de barro, pero no mencionan lo que acompañaba a la vasija de barro. Cuando al Inca le enterraban, ¿con qué le enterraban? Con la plata o el oro, lo que quiera, pero aparte también, ¿qué le ponían ahí? Vírgenes. Eso no nos dicen. O sea, mataban mujeres para meterle en la tumba del Inca. Y eso no es la única cultura que hacía esa, como el emperador. Tengo nietos normales, ¿no? Que son niñas normales. Y qué lindo, porque me acuerdo de mis hijos, cómo actuaban mis hijos cuando yo tocaba predicar. Se necesita el Espíritu Santo, hermano. Nosotros ayer no dormimos nada, absolutamente nada. Se despertó esta Utah unas cuantas veces. En el cuarto de Talula había un zancudo, entonces despertó como 3 o 4 veces en la noche llorando. O sea, es imposible cumplir con las demandas que un niño pide. Por eso, Primera de Timoteo, cuando habla de los ancianos y los diáconos que trabajan, ¿con quién creen? Con niños espirituales que solo piensan en mí. Es que no me gustó el servicio el día de hoy, no me gustó esto. La música, dicen. No me gustó la música. Muy caro la feria de dulces. Muy caro la feria de dulces. Se necesita de hombres controlados por el Espíritu Santo para servir. Mira, solo de hablar de esto,
es el alivio que te trae a ti, porque tú no eres rara. O sea, los problemas que tú tienes los tenemos todos. Y el momento que nos desenfocamos, te va mal. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que si el Señor tiene una sombrilla, te saliste de la protección de la sombrilla y te vas a mojar. Él estuvo ayer en nuestra casa, ¿no es cierto? El único día en la semana que pudimos medio coger y arreglar un poco la casa, porque necesitas otras manos. Sí, se necesita de hombres maduros que cuiden para que pueda funcionar. Si no, la ropa está tirada sobre la cama, la ropa lavada sobre la cama, y después que necesitas ropa que ponerte, no tengo nada que poner ya. No, y lo que hacen la gente aquí en Cuenca, es? llega la suegra y se queja, así desordenados, y dice, ven, ayúdame, pues si quieres que ¿Sabe cómo ordene. es una iglesia donde no hay gente espiritual? No, pues es peor que un kindergarten. De problemas, lleno de pleitos, lleno de celos, rencores, de lo que dice Gálatas capítulo 5 y el verso 19, las obras de la carne. Fíjense, vamos a ver, hermanos queridos. Gálatas capítulo 5 y el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Si no entendió ninguna de estas palabras, de esta palabra sí va a entender. Enemistades, pleitos, Pone ahí cuencanerías. celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense una iglesia con los líderes en la carne. Imagínense su hogar en la carne. ¿Por qué cree que está la iglesia? Está para ser columna y baluarte de la verdad. Y eso es, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Donde no conocemos al Señor Jesucristo íntimamente, el resultado son las obras de la carne en nuestras vidas. Ahora hace sentido, mire, lean conmigo esto, ¿verdad? Porque estoy seguro que ustedes nunca han leído este versículo. Estoy casi seguro que ustedes nunca han leído este versículo. En Gálatas 5, miren lo que dice Gálatas 5. Y el versículo 15. Leamos en alta voz juntos. ¿Qué dice? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Imagínense ustedes semejante barbaridad. Que se muerden los hermanitos, se comen entre ellos. Y no es nada raro, porque cuando Tirsa fue chiquita al kindergarten, el primer día que regresa, tenía una como aplastado aquí que la vecina le ha mordido. Y digo, ¿por qué te mordió? Es que dice que ella es la estrella allí en el kinder, y que ella le está quitando el puesto. Ya le mordió. Imagínense nosotros mordiéndonos entre nosotros como perros, básicamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya dejen de ser perros. Y el perro nunca va a dejar de morder. En la casa nosotros tuvimos a Milagro, que era un pastor alemán que nomás le faltaba hablar y parecía una persona. Pero era súper manso, etc. Hasta que le vi pelearse con otro perro y le salió lo perro. Tenía un dálmata, él tenía los colmillos aquí en el cuello del dálmata y nunca le iba a soltar, no me hacía caso. Yo le decía, Milagro, suéltalo. Yo, ¿cómo repongo ese perro a mi vecino? Hasta que el dálmata se venció y él aflojó y lo retiré. Y luego fui a estudiar, porque yo no me quedo con la ignorancia. En una pelea de perros, ¿qué procede? Dice, cuando uno se vence es la única manera de retirarle, porque le afloja la mandíbula. Y tuve que aceptar que el Milagro es un perro. Y tengo que aceptar que yo soy un carnalote, como dice Pablo, de los pecadores del peor. Que si no estoy dependiendo en el Espíritu Santo, no soy nada diferente del criminal más horrendo que esté en la cárcel. Tengo el mismo potencial. No sé si está viendo eso. El problema de nosotros no está afuera. El problema de nosotros está adentro. Y es el que te hace quedar mal, ¿sí?
está una pareja yendo de viaje y están platicando a gusto, ¿no? Y hay una gasolinera y la esposa le dice al marido, dice, oye, ¿no necesitas gasolina? No, dice, temprano llené el tanque, tenemos gasolina para el resto del viaje. Como que se van a Guayaquil, porque no, ya. Con un tanque vamos y venimos. Y iban caminando bien y ahora la señora le cambia, se cambió. Él le dice algo y dice, ya se enojó. El marido le dice, oye, ya no te entiendo. Como que no hay una punta del ovillo, ¿dónde empieza el ovillo? No te entiendo, mujer. Íbamos platicando, tan a gusto, ahora ya estás enojada. ¿Qué te hice? Pues ya, ahora qué pasó? ¿Qué te acosaste o qué? Y ella, no me pasa nada, no estoy enojada. ¿Cómo no vas a estar enojada? Estás enojada, hasta mira la cara que traes, parece una bruja. También ya estaba, ya se cansó, ¿entiendes? Y más aún del problema, ahora resulta que estás casado con una bruja, entonces tú que eres el diablo, ¿qué? Y empieza más pleito, más problema. No más por algo que ella no expresó. Porque cuando ella le pregunta a él si necesita gasolina, ella esperaba que él le dijera, no, pero tú quieres algo. Y él no hizo esa pregunta. Porque los hombres somos bien sonsos, insensibles. Dijo, y tú no me preguntaste a mí. Por eso me enojé, porque tú no me valoras. Y empiezan otros problemas. No me valoras, ¿cómo que no te valoro? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿A dónde nos vamos? Es porque no te valoro. Si no te valoro, te dejo en la casa, pues. ¿De qué estás hablando? Y sigue el pleito, y sigue el pleito, y sigue el pleito. Por no hacer una pregunta sencilla. Entonces, hermanos queridos, tenemos la Feria de Dulces, de celebración del Día del Amor y la Amistad. Mire lo que dice la Biblia, hermanos queridos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es Cristo en nosotros el que ama. Y si no está Cristo ahí, no está el Señor, por más que te lleve los chocolates más ricos, por más que te lleve flores, no te ama. Y esto es verdad, que escuchen, mujercitas, suena chistoso, pero es la verdad. Oigo a dos mexicanos, o sea, una pareja de mexicanos que están hablando, y ella le dice, tú ni siquiera me regalas flores. Y el marido dice, ¿y ya te moriste para llevarte flores? Que dice, es verdad, él tiene la razón, porque si ella es egoísta y no ha muerto, ¿quién le lleva flores a uno que no ha muerto? Nosotros ya morimos. Si no lo captas, ora que el Señor te muestre lo que significa Romanos 6:6. Yo ya morí. Y si ustedes a un muerto dicen, oh, estás verde, apestas, ¿qué dice el muerto? ¿Por qué? Entonces cuando tú respingas no has muerto todavía estás vivita, no has estado muerta, dice andaba de parranda, dice la Biblia. Y este es el versículo para hoy día, okay, que deben memorizarlo, hermano. Escuche lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto, ¿qué dice? Te prolongué mi misericordia. Y la misericordia es detener el juicio que merece la persona y hacerle bien en lugar de hacerle mal. El Señor dice el mismo Jeremías, si no fuera por su misericordia, todos hubiéramos sido ya consumidos. Imagina si Dios fuera como el Dios Zeus que se levanta enojado y nos desaparece todo el planeta de un soplo, de ya no estaba nadie, no quedó nadie. Nos ama tanto que mandó personalmente a su Hijo a rescatarnos y a establecer una iglesia que representa y refleja la gloria de Él aquí en la tierra. Esos somos nosotros, hermanos.